Un soldado de las fuerzas opuestas al nazismo se encuentra en el campo de batalla en posición de alerta, atento al movimiento del enemigo. De repente escucha un imponente sonido. Mira hacia arriba y su corazón late fuertemente. Un avión alemán, probablemente un Junkers o un Messerschmitt, sobrevuela la zona y se prepara para iniciar un letal bombardeo. El soldado teme porque sabe de lo que la poderosa Luftwaffe es capaz. Lo que seguramente no sabe es que esta poderosa fuerza aérea fue reorganizada en secreto durante la previa de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el Tratado de Versalles lo prohibía. Desde ese entonces, inició su puesta a punto y dio inicio a una exigente preparación de los pilotos y diversos miembros que compondrían lo que luego sería uno de los pilares más temidos del nazismo. Sin embargo, eran muchos los requerimientos que tenía que atravesar quien quiera estar al mando de un avión en la Alemania del Führer, y debía atravesar un arduo entrenamiento para al fin sentarse en esa deseada butaca. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para ser un piloto de la Luftwaffe en la Alemania nazi? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del camino que debían realizar los hombres de la Luftwaffe para formar parte de dicha fuerza aérea. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Luego de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, el Tratado de Versalles fue taxativo. Alemania quedaba absolutamente imposibilitada de producir o poseer aviación militar. Sin embargo, los integrantes del antiguo organismo aéreo continuaron en sus posiciones bajo el nombre de Reichswehr. Incluso desde el año 1924, tanto pilotos, tripulaciones como mecánicos comenzaron a recibir entrenamiento dentro de la Unión Soviética en el aeródromo de Lipetsk. En el año 1933, luego de que Adolf Hitler tomara el puesto de canciller de Alemania, comenzó a constituir lo que sería su base de poder, que era ni más ni menos que una nueva fuerza aérea militar. El flamante mandatario no pidió permiso a las autoridades europeas, sino que lo hizo bajo el más absoluto secreto. Luego de haber nombrado a Hermann Göring como el nuevo ministro del aire, le otorgó la tarea de rehacer formalmente la aviación de guerra alemana, la cual fue presentada en marzo de 1935. De esta forma es que comenzó a gestarse la Luftwaffe de la Wehrmacht, y fue el mismo Göring quien realizó una imponente definición acerca de esta fuerza aérea. Nacida del espíritu de los aviadores de la Primera Guerra Mundial, inspirada por su fe en nuestro Führer y comandante en jefe. Así es la Fuerza Aérea Alemana de hoy, que está preparada para obedecer cada orden del Führer, con la velocidad del rayo y un inimaginable poderío. Tan seguro estaba que se animó a decir: si un solo bombardero enemigo llega a sobrevolar Alemania, dejaré de llamarme Hermann Göring, y a partir de entonces podréis llamarme Maya. De hecho, cuando esto finalmente sucedió, el ministro no tuvo opción que declarar: permítanme presentarme, me llamo Maya. De todas formas, más allá del inevitable final, es innegable que la Luftwaffe fue una de las fuerzas aéreas más eficaces y temidas de la historia, y eso en gran medida se debe a su personal. A continuación te contaremos todo acerca del rol de los pilotos, desde su ingreso hasta su entrada a las batallas. En la etapa inicial, los ingresantes debían superar un periodo de 6 meses de lo que se denomina como Fliegerersatzabteilung, es decir, depósito de entrenamiento de reclutas. Cabe destacar que la práctica aérea no formaba parte de esta etapa, sino que estaba compuesta de entrenamiento físico, ejercicios y conferencias elementales sobre los principios de la lectura inalámbrica y de mapas. Luego de ese proceso, los futuros pilotos eran trasladados a la Fluganberta Company, cuya traducción al español es Compañía de Aprendices de Vuelo. Allí les esperaban 2 meses de estudio de materias generales de la aeronáutica. Una vez completados los 8 meses de preparación teórica y física, se los consideraba aptos para iniciar su aventura dentro de una aeronave. Tras ser enviados a una escuela elemental de vuelo, es decir, una AB-Schule, comenzaban con su experiencia pilotando aviones ligeros tales como el Klemm 35, el Focke-Wulf 44 y el Buka 131.
Antes de continuar, si eres fan de la historia militar, los aviones y las fuerzas aéreas, te dejamos el link de nuestro video para que no te pierdas de conocer el impresionante bombardeo británico en Berlín que logró vencer a la propaganda nazi. Dale clic y conoce ese increíble suceso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, continuamos. Cada piloto recibía distintos tipos de licencia. En primer lugar, la denominada A, en la que eran instruidos en ingeniería aeronáutica, aerodinámica, navegación elemental, meteorología, entrenamiento en la recepción de Morse y procedimientos de vuelo. Tiempo después, al obtener la licencia B, podían volar aviones de mayor rendimiento tales como el ARA 266, Gotha 145, ARA 276 y aviones pesados como lo eran los Junkers W-33 y W-55 o el Focke-Wulf FW-58. Luego de ser entrenados con más de 100 horas de vuelo, recibían la licencia de piloto llamada Luftwaffen-Flugzeugführerschein, junto con la Flugzeugführerzeichen, es decir, alas de piloto. Por otro lado, es importante mencionar que los efectivos que eran seleccionados para dirigir los cazas monomotores o bombarderos en picado debían recibir una capacitación extra. A su vez, quienes manejarían los aviones bimotores de caza eran enviados a las Sea Flying Schools, en las que recibían un nuevo curso de 6 meses de duración, junto con aproximadamente 60 horas de vuelo en aeronaves como el G-111, U-52 o el Do-17. Luego de recibir una licencia de piloto avanzado, estaban preparados para volar su avión, ya sea de día o de noche, y realizar vuelos de navegación. Posterior a esta etapa, continuaba la especialización en pilotaje de bombarderos y de reconocimiento, en la cual participaban de 50 a 60 horas de entrenamiento adicional en vuelos a ciegas. Dentro de los cursos de formación especializada, tales como los de caza, reconocimiento, entre otros, los pilotos se juntaban con sus tripulaciones para realizar ejercicios en conjunto. También los exponían a climas poco favorables para que sean capaces de volar en los distintos escenarios. Una vez completados todos estos períodos, los enviaban a las Ergänzungseinheiten, es decir, unidades de formación operativa donde aprendían métodos tácticos referentes a las unidades a las que serían enviados. En síntesis, luego de atravesar distintas etapas, un piloto de un caza o de un bombardero en picado fue capacitado con 13 meses de entrenamiento y con entre 150 a 200 horas de vuelo. Cabe aclarar que estos datos corresponderán a quienes iniciaron el entrenamiento antes del año 1942. Con el correr del conflicto bélico y las presiones que comenzaron a recibir las fuerzas alemanas, los plazos de los entrenamientos sufrieron modificaciones. Durante la primera mitad de 1944, los pilotos de combate alemanes comenzaban su labor en la Luftwaffe con tan solo 160 horas de entrenamiento en el mejor de los casos, mientras que sus colegas de las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses, para esa época, completaban más del doble de tiempo en capacitación. En septiembre de ese mismo año, la destrucción sistemática de la industria alemana de combustible sintético obligó a la Luftwaffe a reducir sus operaciones. Incluso tuvo que cerrar sus escuelas de iniciación y la mayoría de los centros de especialización. Tal fue la debacle que en febrero de 1945, la Organización de Entrenamiento de Tripulaciones Aéreas de la Luftwaffe dejó de existir completamente. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que el entrenamiento de la Luftwaffe era altamente complejo y que incluso varios postulantes quedaron en el camino producto de su severa exigencia? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.